su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Continuamos en este día con el estudio de la lección de la Escuela Sabática que les traemos aquí por Advenimiento TV y Radio Advenimiento. Es un privilegio para nosotros que todos los días el Señor nos permita buscar de su palabra, estudiar sus dichos para no pecar contra Él. Así es. Bueno, que todos a la distancia sean bendecidos. Quiero mandar un saludo muy especial a mis hermanos de Barranquilla, Colombia. Allá tenemos un grupo de hermanos que también son, pues, de nuestra iglesia, Advenimiento del Séptimo Día, los Tres Ángeles. Saludos para todos. Deseamos que los estudios de la lección de la Escuela Sabática sean para ustedes de edificación. También a mi hermano allá de Antioquia, allá en Colombia, mi hermano John Jairo. A mis hermanos también allá de Cartagena de Indias. Y se me olvidan los otros lugares, pero en Colombia tenemos una buena comunidad de hermanos de la verdad presente, que cuando estamos en vivo los sábados, yo miro allí que están escribiendo y otros que están congregados y pues siguen estas lecciones. Yo lo sé porque me escriben. Saludos para ustedes, hermanos colombianos. El pastor Joselito Rentería está aquí ya conmigo para el estudio de hoy. ¿Cómo está usted esta mañana? Por la gracia de Dios estamos bien, pastor. Gracias a Dios porque nos concedió pues un día más de vida. Amén. Hoy estamos aquí listos para escudriñar la palabra de Dios a través de la lección que lleva como título Liberación para toda la humanidad. Qué tan grande es el Señor en amor y misericordia para con nosotros. Amén. Vamos a orar, hermanos. Les invitamos también, pues, el que pueda y el que no, pues, incline su rostro. Vamos a hacer una oración nosotros para entrar al estudio de la lección. Bondadoso y buen Padre que está en los cielos, en esta mañana, Señor, acudimos al trono de su gracia, buscándole, Señor, en oración, para pedirle ayuda, Señor, y también para agradecerle por lo bueno que ha sido para con nosotros, Amén, para con su pueblo, al darnos la oportunidad hoy de transmitir también esta lección para todos nuestros hermanos. Amén. Con libertad, aún en un mundo cautivo por el enemigo. Así. Señor, ayúdenos a entender este mensaje que usted nos trae cada día como una lección de alimento para este día. Gracias, Señor, por este pan. Pedimos que al digerirlo, Señor, pueda ser para nuestro beneficio y que su voluntad podamos nosotros realizarla de una manera muy natural. Amén. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Liberación para toda la humanidad es el título de la lección de hoy. Y es que, como vimos ayer, la corrupción es terrible en toda la creación y esclavos del pecado, pues prácticamente toda la humanidad, en cierta manera, es objeto de ella. Si no es por Jesucristo que nos da la libertad, nosotros, hermanos, completamente moriríamos en la esclavitud del pecado. Pero gloria al Señor que proveyó para nosotros un medio de ese rescate, podríamos decir, Joselito, y pagó inclusive el rescate. Así es. Y nos hizo libres. Pero esta liberación es para todos. Habemos ya varios que por la gracia de Dios estamos experimentando esta libertad. Así es. Habemos pues millones que hemos disfrutado de esta salvación tan grande, como dijo el apóstol Pablo. Pero, hermanos, es para todos. Es para todos esto. Así que, ¿cómo sabemos, pastor, que Dios desea liberar a todo el pecador? Bien, leamos el propósito de Dios. Su deseo es liberarlo. Le encontramos esta respuesta en la palabra de Dios en 1 de Timoteo 2, 3 y 4.
Primera de Timoteo 2, 3 y 4 dice de esta manera: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Mire, aquí entendemos nosotros que Dios tiene ese deseo, que Dios quiere que todos los hombres, que toda la humanidad sea salvo. En otra palabra, el Señor dijo que yo no quiero la muerte del impío, sino que se arrepientan de sus malos caminos. Ahí en Isaías capítulo 55. Y aquel Señor, mire que el precio que se pagó es para todo aquel que lo quiere obtener. Usted mencionó hace un momentito que Cristo pagó esa liberación. Dios a través de su Hijo la pagó esa liberación. Pero hay quienes no la quieren. Nosotros hoy por la gracia de Dios, pues aceptamos esa liberación que el Señor ya pagó por nosotros. Dios nuestro Padre tiene esa intención. Él, como dice ese texto conocido de Juan 3, 16, que Dios amó al mundo y lo salva por amor. No porque nosotros haga algo bueno, sino porque el Señor nos ama. Dice que amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Me gusta cómo Pablo habla aquí, hermanos, porque él presenta esto como algo bueno y agradable. Esto de que todos nosotros, mis hermanos, Dios quiera que seamos salvos y que vengamos al conocimiento de la verdad. Pablo dice, esto es bueno y agradable, dice. Así es. Y es que, pastor, ¿a quién no le agradaría? Imagínese usted, vamos a poner un caso así de la vida real. Imaginémonos que hay un preso por ahí. Y pues le toca de por vida estar preso. Y escucha de repente que alguien se aparece y dice, yo quiero que lo saquen a él y voy a pagar todo lo que él hizo. Toda su deuda. Y porque yo quiero que ese hombre sea libre. ¿Qué cosa no sentiría ese hombre, ese prisionero? Imagínense, y gracias porque tocó ese punto. La verdad, pastor, que nosotros, siendo esclavos de algo tan terrible, ahora nosotros, y el Señor, note que el Señor quiere hacernos libres. Así es. El Señor nos... Él quiere, dice. Ajá, Él nos saca de esa esclavitud porque nos ve en una esclavitud deplorable, nos saca de ahí, paga una deuda. Ahora, el Señor pagó una deuda. Eso que usted acaba de mencionar es un ejemplo muy claro porque ¿cómo no estamos agradecidos con Dios por la deuda que pagó? Ese preso diría, o nosotros que fuimos presos y que ahora somos liberados por la deuda que se pagó, pues en agradecimiento a Dios, digo, ahora soy tu esclavo, Señor, tómame como tu esclavo. Exacto. Saben, hermanos, que esto es algo hermoso. Esto es buenas nuevas, ¿saben? Amén. Esto es buenas nuevas, por eso Pablo dice, bueno y agradable. Esto es bueno y agradable, dice, delante de Dios. Así es. Nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque Él quiere. Esto que me gusta oír esto, hermanos, que Él quiere. Yo, de verdad, quiero animar al hermano y a la hermana que está, pero hundido en algún pecado. Ay, hermanitos, a mí me da tristeza a veces cuando los veo que yo, dice, perseveraba en el Evangelio, dice, pero ahora soy borracho, dice, tristemente. Otro dice, no, si yo un día, dice, anduve bien en los caminos de Dios, pero ahora me he corrompido, me he vuelto mujerero, dicen algunos. De repente una mujer por ahí dice, no, yo me acuerdo cuánto antes era cristiana, dice, pero ahora soy una mundana, mire cómo ando, dice, llena de joyas, toda pintada, y me voy a los bailes, y no, yo me acuerdo de ese tiempo, dice, era bonito. Hay gente que recuerda eso. Pues quiero decirle, si usted es uno de estos, si usted es una de esas personas que volvió a caer en la esclavitud. Sí, oiga lo que le dice aquí el apóstol. Oye, te tengo una buena noticia. Esto es agradable. Bueno. ¿Y sabes qué es? Que Dios quiere que seas salva, que seas salvo y que vengas al conocimiento de la verdad. Dios lo quiere. Escucha, por favor, querido hermano, hermana,
que andas hundido en el pecado, escucha lo que está diciendo Dios. Él quiere salvarte. Esto es lo mejor que puedes escuchar este día. Quiere salvarte de esa corrupción del pecado en la que has caído, hermano, hermana. Y esto es para todo pecador. Dios quiere liberar a todos del pecado. Esto es bueno y agradable. Y Juan 1:12 lo respalda más, ¿verdad? Claro, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice de esta manera: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire, que después de haber sido un esclavo no tiene derechos en una familia. Un esclavo es un esclavo y es el trabajo de un esclavo. Pero Dios nos salva de esa esclavitud no para ser esclavos en su reino. Nos esclava para formar parte de su familia. Nos da aquí, la palabra de Dios nos dice que más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio poder, les dio esa autoridad de ser hechos hijos de Dios. Qué bonito es el Señor. Nos llama de una esclavitud, no siendo nada, siendo esclavos, ahora formar parte de una familia y la familia de Dios. Cuando yo veo esto, pastor, yo quisiera mencionar solamente, por ejemplo, ¿quién no quisiera ser miembro de la familia del gobierno de los Estados Unidos, digamos de esa manera, o de alguien grande que tiene muchísimo dinero y que tiene todo el poder de la nación en su mano, y ser parte de tener algo que ver con ese personaje? Pues qué grande sería. Pero aquí el Señor nos da algo más que eso. Si le recibemos, dice, si nosotros le recibemos, si nosotros creemos en su nombre, Él nos hace sus hijos. Y es posible que alguien diga, bonito lo que el pastor enamorado estuvo diciendo hace unos segundos, de que es bueno y agradable y lo que Dios quiere hacer conmigo, bonito se oye. Pero ¿cómo, diría alguien? ¿Cómo? ¿Cómo hacer realidad esas palabras? Si yo realmente creo que ni esperanza tengo ya, ¿cómo? Bueno, hermanos, el texto que acabamos de leer dice, a los que creen, a los que creen en su nombre y lo reciben. Hermano, si tú te preguntas, ¿pero cómo? El Señor te dice, cree en mí y recíbeme. Y te convertirás en hijo de Dios. Serás, como decía el pastor Joselito, miembro de la familia celestial. Ya no serás más hijo del pecado, ya no serás más hijo del diablo, te convertirás en hijo de Dios. Solo cree en mí y recíbeme. Cree, por favor, en Jesús. Recíbelo. Date una oportunidad y te constituirás ahora en un hijo del Señor. Mira qué hermoso esto. La verdad, aquí nosotros vemos que Dios tiene este gran deseo de liberarnos. Y el Espíritu de Profecía nos va a ampliar más esto. Claro, dice, Cristo no vino para salvar a los hombres en el pecado, sino del pecado. Y todos los que sienten la necesidad de un Salvador y vienen a Él creyendo en su poder, obtendrán la victoria sobre el pecado. A todos los que lo recibieron, dice la palabra, les ha dado poder para que se conviertan en hijos de Dios. Qué hermosa lectura. La verdad que ese es el Evangelio. Dios tiene el poder para salvarnos de esa esclavitud. Yo estaba viendo, pastor, mira en mente, a una vez que tuvimos un programa aquí, un hermano que habló y dijo que él estaba orando para que, pues, a ciencia cierta, él ya no tenía salvación, él estaba completamente perdido y que estaba orando para que su castigo en el infierno no fuera tan grave, tan difícil. Pero ahorita vino a mi mente qué tan hundidos en la esclavitud podemos estar que Cristo no haya podido pagar la deuda. Exacto. Y sacarnos de ahí de algo que nosotros no podemos salir. Cristo pagó la deuda. El precio que sea, Cristo lo pagó para pagar nuestra deuda y hacernos libres. Y no solamente hacernos libres, sino para que hacernos llamados sus hijos. En otras escrituras, en otras palabras, el apóstol Pablo dice que si nosotros somos hijos de Dios, somos coherederos con Cristo. Formaremos parte de la herencia que mismo Cristo ofrece darnos, Él haciendo el primogénito de una herencia tan inmensa como es el cielo, el universo. Somos coherederos con Él.
ahora venir a formar parte de algo así, pues qué grandioso es esto. Dios es tan lleno de amor y misericordia. Y esta cita que leyó el pastor de la Signs of the Times del 24 de febrero de 1898 tiene algo que vale la pena también destacar para nosotros que hemos experimentado esta libertad. Así es. Y es que dice que Cristo no vino a salvar a los hombres en el pecado, sino del pecado. Y aquí, pues yo tengo que hacer una aplicación un poquito fuertecita. Porque, hermanos, muchos también podríamos decir que hemos sido libertados y sin embargo seguir en el pecado. No nos ha libertado el Señor, como dice aquí, en el pecado. No vino para salvarnos en el pecado, sino del pecado. Por lo tanto, no debemos nosotros seguir transigiendo con el pecado. Y cuando nosotros, por ejemplo, declaramos que Cristo ya nos hizo libres, y yo declaro que Cristo es mi libertador, Amén. y yo declaro que Cristo me liberó de esto y de lo otro, pero sigo transgrediendo la ley de Dios, hermanos, yo sigo siendo esclavo del pecado. Eso es pretender como que Cristo me ha salvado en el pecado, porque sigo en la desobediencia a la ley de Dios. Pero fíjense, dice, Él me ha salvado del pecado. Por lo tanto, yo no debo seguir transgrediendo su santa ley. Ahora, estábamos hablando aquí de un rescate. ¿Cómo fue esto del rescate que Dios pagó? ¿Cómo proveyó Dios, Pastor Joselito, para el rescate de toda la raza humana? Bien, mencionemos ahí el versículo de la palabra de Dios en Primera de Juan 4:14. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 14, dice de esta manera: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Es solamente el 14, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, también nos cita Juan 3:16, ¿verdad? El versículo muy conocido que dice que, pero quisiera resaltar primero aquí el que estamos leyendo. Nosotros hemos visto y testificamos. Aquí Juan, formando parte de los 12 apóstoles que caminaron con Cristo, que estuvieron con Cristo en todo su ministerio durante 3 años y medio, dice, hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Aquí Dios provee el rescate de la raza humana a un precio inigualable. Qué amor tan grande del Padre al ofrecer su Hijo para salvar algo que no servía, algo que no valía la pena. Pero Dios había prometido este rescate hacía mucho tiempo. Y el apóstol aquí dice, yo soy testigo, dice, nosotros hemos visto que el Padre ha cumplido su palabra. Envió a su Hijo para salvarnos a nosotros. ¿Cómo estos apóstoles hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo? Así es. Porque recientemente estuvimos leyendo de Pablo que él decía, Dios quiere, decía. Y esto es bueno y agradable porque Dios quiere salvarnos. Y ahora viene Juan y dice, sí, dice, Dios quiere. Porque dio lo más precioso que él tenía, a su Hijo único. Lo proveyó para que fuera el Salvador del mundo, dice Juan. Ese es el rescate, dice, que Él ha dado para liberarnos. Y entonces el mismo apóstol en su evangelio lo vuelve a destacar, ¿no es cierto? Claro que sí, allí el mismo apóstol en Juan 3:16, pues es un texto muy conocido por muchos de nosotros. Él dice estas palabras tan valiosas. Este versículo ha sido un versículo clave para muchos predicadores, porque contiene una verdad, algo tan grande como por ejemplo la vida eterna. ¿Quién no la quiere alcanzar? ¿Quién no quisiera vivir eternamente? Bueno, aquí está la solución a eso. Dice de esta manera: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué fue lo que llevó el Padre a mandar a su Hijo? Dice que de una manera tal, la palabra tal significa un amor tan grande,
un amor único, para poder estar dispuesto a dar a su Hijo para rescatarnos, para pagar la deuda. Ese es un amor incomparable. Hay un canto que dice que si el mar fuera tinta y todo hombre un escritor y el cielo fuera un gran papel, no bastaría para describir el grande amor de Dios, pastor, por nosotros. Por eso, ¿cómo no hemos de vivir agradecidos, siendo obedientes a toda la palabra de Dios aquí? Dios nos ha libertado, como dijo el pastor, o como dijo la palabra de Dios también, no para andar en el pecado nuevamente, sino para si fuimos libertados del pecado es para ya no andar en él. Y esto es lo que no entienden muchos evangelios, muchos cristianos en el tiempo de hoy, pastor. Si Cristo nos sacó de allí, de la esclavitud, es para hacernos justos, para hacernos santos, y lo hace a través de su palabra. La palabra nos santifica cada día con día. Mientras seamos obedientes a la palabra de Dios, vamos yendo en ese proceso. Hay un versículo que viene a mi mente que dice que en Romanos 5:1 dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Cristo. La palabra justificados significa que Dios nos hace justos, nos saca para hacernos justos, pero obviamente nos saca para hacernos justos no para seguir ensuciándonos nuevamente con el pecado. Por ejemplo, cuando nosotros éramos padres, bueno, cuando yo tenía mis niños chiquitos, que uno los sacaba a pasear por ahí y de repente se descuidaba uno y andaban por ahí en el lodo todos sucios, y bueno, los agarraba uno y uno los saca y luego uno los lleva a limpiar y a bañar y después dan ganas de abrazarlos y traerlos a acariciarlos. Los sacamos para limpiarlo, pero no para que se vuelva otra vez a ensuciar. Así es también la vida del cristiano. El Señor nos justifica, nos perdona, nos condona los pecados y Él lo hace. Por eso me llama la atención lo que citaba usted, que el Señor nos salva del pecado, no en nuestros pecados. Así es. De tal manera. Hay muchas maneras de amar. Así es. Pero la manera de amar de Dios es incomparable, como Así decía el es. pastor. Imagínense ustedes que hay un asesino y me digan a mí que demuestre el amor por ese asesino, dando a mi hija para que muera por él. Yo no estoy dispuesto a hacer eso. Yo no estaría dispuesto a dar a mi hija para que muriera por nadie, mucho menos por un asesino, por un violador. Y sin embargo, miren ustedes hasta dónde Dios llegó. Que por el asesino, por el violador, por el ladrón, por el fornicario, por el adúltero, por el alcohólico, por el drogadicto, por todos los delincuentes, por todos los que tenemos diferentes tendencias al pecado, por todos, Él entregó a su Hijo. Así es. Es una manera, por eso el apóstol dice de tal manera, dice, amó Dios al mundo que dio lo único, a su Hijo unigénito, para que todos, otra vez esa expresión, para que todos los que en Él crean no se pierdan, tengan vida eterna. Eso es, hermanos, el rescate se llama Jesús. Amén. El pago Así que es. Dios ha dado para que tú seas libre se llama Jesús. Y Jesús murió por ti. Jesús derramó su sangre por ti. Aprecia, mi hermano, ese grande gesto, ese grande amor de Dios. ¿Y cuándo fue que ocurrió eso, Joselito? Según Hebreos. Hebreos 12:14 dice de esta manera. Hebreos 2:14 dice así: que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, hablando de Cristo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El Señor, Dios proporcionó esta liberación cuando Cristo fue colgado en la cruz del Calvario. Aquí el apóstol dice que Cristo vino a participar de lo mismo que nosotros participamos, de carne y sangre. Él fue un ser humano como nosotros. Ni en la más mínima ventaja estuvo por sobre nosotros. Él participó de lo mismo, pues era la única manera de rescatarnos. Y esto fue cuando el Señor Jesús vino hace ya cerca de 2000 años. Y Él vino con ese propósito para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, o sea, al diablo. De esa manera,
El Señor proporciona liberación a todo ser humano. Qué tremendo, hermanos, la figura que usa el apóstol Pablo. Permítame, pastor, ¿sabe Sí. que me faltó el versículo 15? Ok, perfecto. Mire, dice, pastor, dice, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Faltaba lo Faltaba, mejor. exacto. Mis hermanos, me impacta mucho. Hay ciertas frases de las escrituras que a uno como que lo tocan. Me impacta aquí cuando el apóstol presenta el imperio de la muerte. En los días del apóstol, pues era bien Conocido el imperio. exacto, el imperio Que los- romano existía. Él Exacto. sabía la figura del emperador Claro. y esta figura del imperio, lo que realmente significaba. Y él presenta aquí el imperio de la muerte. ¿Por qué? Porque el emperador, el diablo, es lo que, hermanos, le ofrece a la humanidad. Pero miren ustedes, para vencer el imperio de la muerte, había que vencerlo con la misma muerte. Ujú. Y en este caso, Jesús dijo, este imperio, dijo Cristo, este imperio que tiene atrapada a la humanidad, este imperio de la muerte eterna, con la cual todos van a fracasar, con la cual todos se van a perder, solo lo puedo vencer, dijo Cristo, muriendo. Así que el día cuando Cristo murió, mis hermanos, el día cuando Cristo murió, allí todos fuimos liberados. Amén. Hoy nosotros podemos morir de cualquier muerte física, pero no de la muerte eterna si morimos en Cristo. Amén. Por eso, siendo que entonces fue cuando esta liberación se llevó a cabo, cuando Cristo murió, oh hermanos, ya no sigamos más siendo esclavos, porque dice que lo hizo para librar a todos que estaban, dice, durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ujú. Así, hermanos, es cuando el Señor proporcionó la liberación, Claro. cuando Jesús murió. Y Pablo lo Sí, recalca, ¿verdad? muestra En otro Romanos. versículo aquí en Romanos 5:8. Notemos lo que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros leemos eso, Joselito, pero ¿qué implicaciones tiene eso de que Cristo haya muerto por nosotros? La verdad que aquí la Escritura está diciendo que en la condición en la que estábamos, aún Cristo decidió aún así morir por nosotros, no valíamos nada. En esta condición que el apóstol Pablo dice, cuando dice que Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, cuando no teníamos valor. Mire, Cristo vino a este mundo para eso, para sacarnos y darnos valor. Ahora, a través de Cristo, nosotros tenemos, con el simple hecho de ser salvados de la esclavitud, ya tenemos valor, pero aún nos hace hijos de la familia celestial. ¿Cuánto no valemos para Dios hoy? Ese es el valor que Dios quiere. Nos saca cuando no valemos nada, ahora a formar parte de la familia celestial. Pero aquí el Señor dice, no vino a salvarnos porque nosotros éramos buenos. No vino a salvarnos porque éramos justos. Vino a salvarnos. Dios mostró su amor porque aun cuando nosotros éramos pecadores, éramos esclavos a servidumbre, éramos esclavos. Una persona esclava en el tiempo pasado, pastor, pues no tenía más valor más de que el precio que le ponían ahí los amos. Ujú. Y pues era un simple esclavo, no tenía autoridad propia, no tenía pues voluntad propia. La voluntad del amo es la que estaba sujeta con él. Y ahora vemos aquí que Cristo vino a libertarnos de esa esclavitud, aún estando en esta condición. Qué grande es el amor de Dios. Por eso Pablo recalca de eso, dice, más Dios muestra su amor. Y yo le preguntaba al pastor aquí, que nosotros lo leemos así, ¿verdad? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero ¿saben que esta letra sin el Espíritu es muerta? Así es. Esta letra es simplemente lectura. Pero cuando dejamos que el Espíritu de Dios obre en nosotros, esta letra vivifica. Amén. Esta letra, hermanos, Transforma. oh, definitivamente. Porque cuando tú miras, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Y sabes tú de que eras reo de muerte. Estabas condenado para siempre a morir. Y ahora tienes esta grande esperanza. Pero sabes que Jesús, para que tú tengas esa esperanza, murió por ti. Tú ves entonces que tú le eres caro al Señor. Tú le eres carísimo. Se ha pagado un gran rescate por ti, mi hermano. Tremendo. Así el Señor ha proporcionado esta liberación, haciendo que su Hijo muera por nosotros tan malos. Y esa muerte que Jesús tuvo, el don profético, ¿cómo la describe, pastor? Tremendo, dice: el grito agonizante del Salvador, consumado es, que significa todo ha terminado, fue el toque de agonía para Satanás. Fue entonces cuando quedó zanjado el gran conflicto que había durado tanto tiempo y asegurada la extirpación final del mal. El Hijo de Dios atravesó los umbrales de la tumba para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Conflicto de los siglos, página 558. Qué lectura tan poderosa encontramos aquí. Aquí nosotros, nadie ignora por lo que pasó el Señor Jesús en ese tiempo, pastor. Nadie ignora lo que sufrió. ¿Sabes lo que pasó? Hablábamos de en la cena del Señor, hablábamos y conmemoramos esto que nosotros estamos viendo aquí, porque no debe quitarse nuestra mente lo que pagó el Señor Jesús. En ahí esas palabras consumado tienen un significado muy grande que muchos no entendemos. Ahí el Señor dijo: ahorita que estoy muriendo se logró la redención del ser humano. Ahorita que estoy muriendo, he pagado el rescate de muchos de los que quieran ser salvos. Y ahí el diablo entendió que había sido derrotado. Hay dos expresiones aquí, hermanos, que me impactan: grito agonizante y toque de agonía. El toque de agonía. El grito agonizante lo dio Jesús cuando estaba allí, con las manos extendidas sobre la cruz, clavado. Allí, hermanos, gritó y dijo: consumado es. He ganado. He ganado sobre este diablo que tenía el imperio de la muerte y que a toda la humanidad la llevaba directo a la perdición. He ganado. Consumado es. Con agonía, dice, lo gritó. Pero al mismo tiempo, eso, dice, fue un toque de agonía para Satanás, porque sabía que estaba derrotado, que toda su presa le era quitada, porque sabía que todos los que él tenía prácticamente en sus redes eran libres. Oh, hermanos, qué grande amor de Dios, qué grande el amor de Jesús. Por eso es que te vuelvo a llamar, hermano, hermana: abandona el pecado. No te declares libremente esclavo de Satanás. Ven a Jesucristo, mira Él todo lo que ha hecho por ti. Con un grito agonizante dijo: consumado es, lo he terminado, lo he conseguido, he acabado. La redención es hecha posible ahora. Qué tremendo esto, hermano. ¿Y qué más sigue diciendo el don de profecía? Dice de esta manera: Cristo murió no para que el pecado se convirtiera en justicia y la transgresión de la ley en virtud. Murió para que el pecado pareciera excesivamente pecaminoso. Murió para que el pecado pareciera tan odioso como lo es. Por su muerte se convirtió en el poseedor de las llaves del infierno y de la muerte. Satanás ya no podía reinar sin un rival y ser reverenciado como un Dios. Se le habían erigido templos y se le habían ofrecido sacrificios humanos en sus altares, pero los papeles de emancipación de la raza han sido firmados por la sangre del Hijo de Dios. Se ha abierto un camino para que el mensaje de esperanza y misericordia sea llevado hasta los confines de la tierra. Youth Instructor, página 28 de junio 1900. Pues aquí lo dice todo, pastor.
Aquí dice realmente el propósito. Cuando veo esta lectura nos damos cuenta, aunque ya lo sabemos, a veces nos llena de emoción estas palabras tan en cumplimiento de la palabra de Dios, cómo nos espacía el conocimiento, el entendimiento de la palabra de Dios, estos pasajes que leemos aquí de la sierva del Señor. Cuando leo esta expresión, hermanos, que Cristo posee las llaves del infierno y de la muerte, me pongo a pensar, yo le doy gloria a Dios, la verdad, hermano. Amén. Yo le doy gloria a Dios porque cuando yo veo mi vida y digo yo, wow, lo que el Señor ha hecho por mí. La muerte es como una cárcel. La muerte eterna es una prisión en la cual yo estaba. Y viene Jesús, mire, con las llaves, abre la puerta. Y yo salgo, hermanos. Yo salgo ahora con esperanza. Por eso dice, abrió el camino, dice. Cristo abrió el camino, dice el don profético, para que el mensaje de esperanza y misericordia llegara a mí. Oh, abrió las llaves de la muerte. Presenta la muerte como una prisión a la cual solo Él tiene las llaves. Oh, por eso yo te digo, hermano, hermana, acepta este regalo. Ya no sigas más prisionero del pecado. Deja que el Señor con sus llaves, mira, te abra la puerta y salgas de allí, mi hermano. Él tiene las llaves del infierno. Si tú, así como estás, hermano, en tu condición de pecado, tú te mereces el infierno, te mereces la muerte. Oye, ahora Jesús dice, mira, yo tengo las llaves. Yo te abro las puertas del infierno y sal de allí. Yo te abro las puertas de la muerte, sal de allí. Porque yo tengo para ti vida, y vida en abundancia, vida eterna. Es tan bonito esto, hermanos, que no quisiera parar de hablar de esto. Quisiera seguir hablando de este tema. Tan bonito esto, hermanos, tan lleno de esperanza. Así es como Dios proveyó el rescate. Claro. Así es como el rescate ha sido posible. Con la muerte, venciendo el imperio de la muerte, obteniendo la llave del infierno y de la muerte, para que sean libres todos los que estaban allí. Pero miren a qué costo. Con su vida, hermanos, con su sangre preciosa. Dice Pastor Joselito, la última pregunta. Considerando la liberación provista por Dios, ¿qué mensaje debemos presentarle entonces ahora al mundo? Segundo de Corintios, capítulo 5, 18 al 21, dice de esta manera, hermanos, pongamos nuestro entendimiento en esta palabra, dice, y todo, dice, esto proviene de Dios, de esto que estamos hablando. Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra reconciliación. Amén. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mire, pastor, la verdad que no es justo. Cuando yo veo cuando leo estos versículos, digo, no, hombre, estos versículos tenemos para hablar todo un día de estos versículos así es. Y tocarlos en este tema tan corto de la lección. No, hombre, es grandioso. Mire, aquí dice que considerando la liberación provista por Dios, ¿qué mensaje debemos presentar al mundo? Pues que se reconcilie con Dios, amén, hermano. Reconcíliese con Dios como nosotros lo hemos hecho. La verdad que me llama la atención aquí lo que el apóstol está diciendo. Dice que Dios lo hizo. Esto proviene de Dios, de Él mismo. Nosotros nos convertimos en enemigos de Dios, lo podemos abofetear, pero Dios viene y quiere que nosotros nos reconciliemos con Él. Él es el ofendido, nosotros lo ofendimos. ¿Y qué persona en ese tiempo, pastor, si alguien ofende a alguien, va y lo busca para reconciliación? No, es muy difícil que el ser humano tenga esa naturaleza. Pero no solamente que Dios hizo eso por nosotros, nos reconcilió a través de su Hijo. Él quiere que haya paz, que haya armonía, pero nos encarga a nosotros que hemos sido reconciliados con Dios. Él ruega por nosotros al mundo. Y estas lecciones que se extienden hasta los confines de la tierra, para eso son: reconciliémonos con Dios. Es el mensaje del final de la lección de este día. Y miren ustedes, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados,
Cristo ha reconciliado consigo al mundo. Y nos encarga ahora la palabra de la reconciliación, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Wow. Mira, mi hermano, yo te lo voy a recalcar otra vez. Si lo vas a oír varias veces hoy, pero quiero por favor que te entre en tu mente. Deja, hermano, deja ya esas drogas, deja ya ese alcohol, deja ese cigarro, mi hermano, deja esa mujer que no es tu esposa, ese hombre que no es tu esposo, deja esa pornografía, deja esa música mundana, mi hermano, deja toda esa corrupción en la que has caído. Esclavitud. Escucha, no tomándote en cuenta tus pecados, Jesús te reconcilia ahora. Este es el mensaje para ti. Acepta esto. Mira, como embajador, nosotros ahora, como si Dios rogase por medio de nosotros, te rogamos también en nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Te lo rogamos. ¿Por qué te lo rogamos? Porque nosotros, por la gracia del Señor, estamos disfrutando de esta salvación tan hermosa. Amén. Ay, hermano, como quisiéramos que tú también, mi hermano, te lo rogamos en el nombre del Señor. Como si Dios rogase por medio de nosotros, te rogamos, reconcíliate. Amén. Acepta el regalo. Ven a Jesús. Mira, si tú quieres que yo ore por ti, te doy mi número de teléfono y llámame y voy a orar por ti. 214-881-4029. Todo aquel que me está oyendo y quiera que ore por él, llámeme ahorita. Yo le voy a contestar y voy a orar por usted, porque yo quiero que usted sea libre, hermano. Amén. Dios, no tomándole en cuenta su pecado que usted está haciendo, le dice, reconcíliate. Todos aquellos que quieran reconciliarse, llámenme. Llámenme ahorita. 214-881-4029. Voy a ponerme a orar con ustedes, porque quiero que ustedes sean libres como mi Padre y mi Cristo lo han querido y lo quieren. 214-881-4029. Todo el que en este momento se siente esclavo del pecado, se sienta que es un hombre desgraciado, una mujer inútil, una mujer desgraciada que no tiene esperanza, llámeme, porque yo quiero orar con usted. Quiero que usted experimente ahora la liberación que Cristo le quiere dar. Amén. Bueno, terminemos con la última declaración del don profético. La verdad que, pastor, y mire que el versículo 21, quisiera tocarlo de pasadita, dice que el que no conoció el pecado por nosotros se hizo pecado. No porque él haya hecho pecado, sino porque tomó el pecado de nosotros así es, y lo llevó sobre él para clavarlo en la cruz. Dice, para que nosotros fuésemos hechos justos. Es lo que decía ese rato de Romanos 5:1, que Dios nos justifica, nos hace justos, nos quita el pecado y ahora nos hace justos. Y no podemos formar parte de la familia celestial si no somos justos. Y nosotros no lo podemos hacer, Dios lo hace por nosotros, Cristo amén, lo hace por nosotros. amén, así es. Dice el último párrafo, dice, así como Dios hizo de Cristo su mensajero para el mundo, así ha hecho Cristo a todos los que lo reclaman como su Redentor, a fin de representar a Cristo en su misericordia, piedad y perdón para el mundo. Manuscritos realizados, tomo 16, página 193. Así terminó la lección. Qué hermoso. Liberación para toda la humanidad. Esto te incluye a ti. Nos incluye a nosotros. Gloria a Dios. Vamos a orar y a darle gracias al Señor. Gracias, Padre, por esta grande buena nueva que nos has dado este día. Al saber que la liberación nos abarca a todos. Amén. Abarca al rico, al pobre, al grande, al pequeño, al niño, al adulto, al joven, al hombre, a la mujer. Abarca a todos. Oh Señor, muchas gracias. No merecemos tanta muestra de amor, tanta misericordia, pero así eres tú. Ese es tu carácter. Un Dios amante, misericordioso, que no toma en cuenta el pecado del hombre cuando de reconciliarlo contigo se trata. Padre, hemos admirado en esta lección cuán profundo es tu amor, cuán amplio,
cuán alto el rescate. Oh Señor, la verdad, estamos muy agradecidos porque hay un camino de esperanza para todos. Amén. Suplico en esta hora que todos podamos entrar en ese camino. Que todos aquellos que estén en este momento luchando con algún pecado, estén, Señor, como esclavizados por el imperio de la muerte. Suplico, Señor, porque ellos encuentren libertad en Jesucristo. Suplico porque ellos, Señor, se animen a aceptar esta oferta. Este tiempo de gracia que no se ha cerrado todavía, te ruego, por favor, que la gente lo aproveche para ser salvados por la gracia que es en Cristo. Amén. Oh Padre, gracias. Te lo agradecemos todo esto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.